Allí, Mateo 15, ¿sí? Mateo capítulo 15, versículo 1. Dios es bueno, Dios es misericordioso, dice amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Si ya lo encuentra, póngase sobre sus pies. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Mateo 15:1 dice, léalo usted también. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué dice? Tradición, ¿sí? Préstele mucha atención ahí. Nos quedamos en el 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tome su asiento. Padre, en tus manos estamos, poderoso Dios. Háblanos, Señor, nos humillamos delante de tu palabra. Toma control, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, sujeta toda mente, todo corazón a tu palabra. Manifiesta tu gloria, Señor, te lo ruego. Una vez más, Señor, y deja escuchar tu voz a tus siervos, Padre Santo. Pon de nuevo, Señor, en nosotros, pon tu Espíritu, Padre glorioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo la tradición y luego Dios. Sí, ese es el tema, hermano, del que quiero hablarles. La tradición y luego Dios. Déjeme poner esto aquí. Cuando nosotros analizamos esto, cuando pensamos en este texto, hermano, parecería que este es un problema solo de los fariseos, o es un problema solo de los saduceos, o es un problema solo de la gente que le reclamó a Jesús. Preste atención. Parecería que no es un problema nuestro, ¿verdad? Parecería que no tiene nada que ver con nosotros el problema de, hermano, no lavarse las manos. Lo acabamos de leer. Pero si nosotros no lavarse las manos antes de comer, que era una tradición judía. Pero si nosotros lo examinamos, hermano, a plenitud, si examinamos lo que Jesús le está diciendo, Jesús le está diciendo algo muy importante. Les está diciendo, ustedes ponen la tradición antes que el mandamiento. Fíjese, preste atención. La tradición antes que el mandamiento. Ellos creían que estaban agradando a Dios a través de sus tradiciones. Y cuando ven que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, cuando ven que los discípulos están comiendo sin llevar a cabo el rito de la purificación de las manos, ellos se enojan, se disgustan y le reclaman a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano? ¿Por qué quebrantan una tradición de nuestros ancianos? Preste atención. ¿Quién puso esa tradición en ellos?
¿Quién puso la tradición? Vaya la palabra. Los ancianos. ¿Sí? Los ancianos. ¿Quién puso el mandamiento? Dios. Pero para ellos, ¿qué era más importante? La tradición de los ancianos. Lo que los ancianos decían era más importante que lo que Dios decía. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Ponemos las tradiciones, las cosas que hemos aprendido de otros, y las ponemos como principales dentro de la iglesia, dentro de nuestro cristianismo, dentro de nuestra vida como cristianos. Ponemos primero lo que vemos que otros hacen y lo consideramos como algo muy importante, y el mandamiento de Dios y lo que Dios dice en su palabra lo dejamos fuera. ¿De qué se trataba el rito de la purificación de las manos? Le voy a explicar rápidamente. Necesito que me presten mucha atención y que no se distraigan. El rito de la purificación de las manos consiste en que cuando una persona va a dormir en la noche, según el pensamiento judío, el espíritu de la persona, o el alma de la persona, sale del cuerpo. En un porcentaje, no completamente, pero sale del cuerpo. Y espíritus inmundos vienen a través de los dedos y se meten al cuerpo. Se contamina la persona mientras duerme. Entonces, cuando la persona se levanta en la mañana, lo que hace es coger con la mano izquierda, coge agua pura que no haya sido tratada y se riega 3 veces en una mano, y después se riega 3 veces en la otra mano, y después levanta las manos y hace una oración a Dios. Y dicen: estamos limpios ya de toda contaminación y los espíritus inmundos han salido de nosotros. Qué cosa tan triste, que ellos venían haciendo muchos años del rito de la purificación y en el templo había gente endemoniada. O sea, ¿qué sentido tenía ese rito de la purificación? No tenía ningún sentido, porque ningún espíritu inmundo se iba, ningún espíritu inmundo salía, sino que permanecían ahí mismo. Entonces, cuando ellos ven que los discípulos están comiendo, ellos se enojan y se disgustan, porque Jesús no, hermano, ni los discípulos de Jesús estaban respetando una tradición. Pero no quiero hoy, hermano, profundizar en la tradición de lavarse las manos o el rito de lavarse las manos, porque eso lo voy a dejar para después. Lo que yo quiero que usted examine hoy y ponga usted en su mente, hermano, y en su mirada, lo que yo quiero que usted ponga es por qué nosotros los seres humanos ponemos las tradiciones antes que el mandamiento de Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hicieron los fariseos? Pregunto si habrá alguna tradición que nosotros pongamos antes que un mandamiento. Eso lo vamos a dejar para el final, porque al final vamos a examinar algunas de las tradiciones que la iglesia cristiana lleva a cabo sin tomar en cuenta que quebrantan los mandamientos de Dios, pero que las hacemos solo porque queremos hacerlo. Cuando nosotros entramos al cristianismo, venimos llenos de tradiciones. ¿Cuál es la tradición que más le gusta a usted? Sí, la fiesta tradicional que más le gusta. Piense, cada uno, piense. Las comparsas. Bueno, las comparsas, la música, ¿verdad? ¿Perdón? La Navidad, muchas tradiciones. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, ¿qué pasa? Que tratamos de mantener las mismas tradiciones, pero al mismo tiempo seguir teniendo el Evangelio o la palabra de Dios. O sea, como que tratamos de acomodar la palabra
a las tradiciones que nosotros venimos trayendo. Tratamos de coger nuestra tradición y no soltarla y tenerla allí y guardarla allí, pero a la misma vez tratar de que la tradición y la palabra no choquen, no se peleen. Mantener las dos cosas. Si antes hacíamos una celebración tradicional, nos gustaba salir a ver los desfiles del niño rey de reyes que celebra el catolicismo, y ahora que somos cristianos, pues obviamente venimos a la palabra, pero queremos seguir manteniendo la tradición, queremos seguir manteniendo lo que venimos trayendo de antes, pero también queremos tener la palabra de Dios. Y eso no se puede, diga conmigo, no se puede. Por eso la palabra habla nuevamente, se lo repito, un nuevo nacimiento. O sea, el Evangelio de Cristo no puede mezclarse con la tradición. Dice amén. Nosotros no vivimos un cristianismo con tradición, sino que nosotros, cuando llegamos al Evangelio de Cristo, nos hacemos a como Cristo era, a como Cristo es. No vivimos un cristianismo tradicional. El cristianismo no se hace a la tradición. ¿Sí me dejo entender, hermano? Sino que el cristiano se debe hacer al Evangelio de Cristo. Eso quiere decir entonces que yo tengo que poner mi mirada en la palabra de Dios. Ahora, cuando ellos le dicen, Señor, ¿por qué no se lavan las manos? Y Jesús les responde, ustedes están poniendo su mirada en que ellos no se lavan las manos, en un rito que fue puesto por hombres, por los ancianos, pero ustedes, présteme atención, ustedes están quebrantando un mandamiento y no se han dado cuenta. ¿Cuál fue el mandamiento que estaban quebrantando? ¿Cuál era el mandamiento? Amar y honrar a los padres. ¿Qué decían ellos? Cuando veían a sus padres que ya estaban ancianos y como no querían que gastar dinero en sus padres, entonces ellos decían, cualquier cosa que yo te pueda, te quiera dar, o que tú me exijas que yo te dé, le decían a los papás, ya se lo he dado a Dios en ofrenda, allá en el templo se lo di a Dios. Y los fariseos le enseñaban a la gente esto. Tú tienes una mamita, tú tienes una mamá, todo lo que tú des en el templo se hace cuenta como si ya le hubieras dado a tu mamá. Eso es lo que enseñaban ellos. ¿Con qué objetivo enseñaban eso los fariseos? ¿Con qué objetivo lo enseñaban? Es fácil. Si usted está despierto en esta noche, hermano, usted se va a dar cuenta. Y usted me va a responder, ¿por qué lo hacían? Les vuelvo a repetir. Belki, lo que tú puedas darle a tu mami económicamente, tráelo acá, al templo, y me lo dejas aquí. Y si tu mami te reclama, le dices, yo se lo di a Dios en ofrenda. Así que ya no tienes ninguna responsabilidad con tu mamá. ¿Por qué lo hace? Para coger más y más y más dinero de la gente. O sea, no hallaban manera de sacarle la plata a la gente. ¿Me entienden? No hallaban manera de hacerle creer a la gente que haciendo tal o tal cosa, ya con eso cumplían con Dios. Entonces se enojan porque Jesús, no, hermano, los discípulos de Jesús no se lavaron las manos antes de comer. Pero cuando ellos le estaban enseñando al pueblo, primero se estaban aprovechando de la gente, primera cosa, se estaban aprovechando de la gente, y segunda cosa, le estaban enseñando a quebrantar hermano, uno de los primeros mandamientos, que es honra a tu padre y a tu madre. O sea, no puedes descuidar a tu padre, es lo que está diciendo Dios, no lo puedes descuidar ni a tu papá
ni a tu mamá. No te puedes pelear con ellos, no puedes andar resentido con tus padres. Tienes que cuidarlos hasta el día en que Dios los lleve de esta tierra. Amén. Es delito no hacerlo. Delante de Dios es delito. Así que esos hijos que no, allá ellos sabrán cómo viven, ellos sí pueden todavía. Hermano, eso es pecado. Dese cuenta de algo, hermano. Dese cuenta de algo. Que muchos padres no tienen tal vez seguro económico, ¿no? No tienen un sueldo económico. ¿Quiénes son los responsables de sustentarlos? No le escuché. ¿Por qué? Amén. Primero es un mandamiento y segundo, ¿qué es? Justicia. Los padres los cuidaron toda su niñez, ahora los hijos los cuidan en su vejez. Pero hay hijos que se echan la pelotita, ¿no? Anda, tú cuídalos, anda, cuídalos. Anda, yo no quiero saber nada. Ya les estorba los papás. Bueno, Dios juzgará eso. Pero lo que yo quiero que usted tenga en cuenta es cómo puede caer el error en el corazón de las personas. ¿Cómo puede caer el error tan grande? Présteme atención, ¿cómo puede pasar un error tan grande? Que yo me enoje porque alguien no se lava las manos, supuestamente porque lavándose las manos salen los espíritus inmundos de la persona, hermano, lo cual la palabra de Dios no lo enseña porque es una tradición de hombres. Jesús mismo lo dijo, eso es mandamiento de hombres, son cosas inventadas por los hombres que no tienen ningún sentido o tal vez lo tengan, pero cuando ponemos lo la gente dice en comparación a lo que Dios dice, ¿qué tiene más peso? Lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice. Pero ¿sabe por qué la gente creía eso? ¿Sabe? Y hasta el día de hoy lo celebran. El rito de la purificación de manos, hasta el día de hoy lo practica. Vaya usted después a su casa y busque un video y ponga la purificación de las manos. Y Jesús se disgustó mucho con eso. Pero Jesús no les prohíba que se laven las manos, no les prohibía eso. Pero Jesús les hace dar cuenta de algo, de que nosotros somos campeones para poner las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Amén. Despiértese, hermano, despiértese. Somos campeones para poner los mandamientos de los hombres, lo que la gente dice, por encima de lo que Dios dice. Y yo, hermano, me pregunto, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué pasa? Escuche, ¿por qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Y qué se debe hacer para que no suceda? Porque sin darnos cuenta, nosotros también podemos caer en el mismo error, poner la tradición por el mandamiento. Por ejemplo, el que dice, hoy es día, póngale usted un día, el día de la madre, póngale ya, el día de la mamita, el día de la madre, ya. Y usted dice, hoy por el día de la madre no me voy a ir a la iglesia. Aparentemente eso está bien, ¿verdad que sí? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero la Biblia no dice que lo honre solo una vez al año, sino que debe honrarlo todos los días de su vida. Pobres mamás asustadas, ¿a qué hora los hijos de hermanos se chocan, borrachos, una locura, una bulla, no les dejan ni dormir toda la noche haciendo escándalo? Una locura. La noche en la que menos se puede dormir, hermano. Al menos yo no pude dormir. Una bulla increíble, hermano. Yo me imagino cómo estarán las pobres mamás ahí esperando a que ahora se vayan para poder dormir un poco. Hermano, escuche. Aparentemente está bien, pero ¿cuál es el mandamiento que se está quebrantando? Mandamiento de Dios, por una tradición. No dejar de congregarse
como algunos tienen por costumbre. ¿Sí se da cuenta que se rompe un mandamiento por una tradición? Porque es una tradición. Porque, hermano, déjeme decirle una cosa. Jesús lo dijo: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, bueno, si tomamos en cuenta el mismo Día de la Madre, hermano, si alguien verdaderamente honra a su madre, no, hermano, eso no se demuestra solo yéndole a cantar una canción. Eso se demuestra, hermano, como una vida de rectitud, donde la mamá o los papás puedan decir: ese hijo mío es un descanso, es un reposo para mí. Amén. No es un dolor de cabeza. Ahora, si todo el año pasa siendo un dolor de cabeza y solo viene a dar una serenata, no ha hecho nada. Porque resulta que viene tomado y en media se pone a pelear con los amigos. O sea, no ha hecho nada absolutamente. Pero bueno, dejemos eso de lado. Las preguntas que yo, hermano, me hago aquí es: ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el pueblo de Dios terminó poniendo una tradición por encima del mandamiento de Dios? Porque eso es lo que hicieron. Y fue algo terrible, fue una locura lo que hicieron. No es algo sencillo, no es algo, bueno, es un error pequeño, cualquiera lo comete, lo aceptamos. No, no fue un error pequeño. Fue un error criminal. Porque abandonaban los fariseos por su entusiasmo con coger las cosas de la gente, que la gente traiga más dinero, se inventaron un mandamiento, e incluso que los hijos descuidaran a los padres y los dejaran a su suerte, morir allí, solos. ¿Y qué pasó? Se estaban fijando en que si se lavaban o no se lavaban las manos. No sé si usted, hermano, no se da cuenta, ¿le parece eso algo, una locura? ¿Verdad? Y cuando Jesús viene, Jesús los confronta y les dice: ustedes están cometiendo un delito delante de Dios, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Ahora, ¿por qué es que los ancianos inventaron eso y la gente terminó creyéndose ese cuento? ¿Por qué la gente se creyó el cuento? ¿Por qué pasa, hermano, que la tradición termina convirtiéndose en más importante que el mandamiento? Yo quiero que usted apunte eso, porque yo le voy a decir por qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede y qué se hace para que no suceda. Primera cosa, hermano, ¿por qué sucede? Diga conmigo: por la idolatría de la gente hacia los líderes. Esa es la primera cosa por la que sucede esto. Porque la gente tiende, hermano, y si hablamos de los cristianos, mire, lo mismo que pasó a los fariseos. Los fariseos dijeron: ¿por qué tus discípulos transgreden una ley de nuestros ancianos? O sea, para ellos, los ancianos de ellos eran más grandes incluso que el mismo Dios. Y Jesús le dice: ¿y ustedes por qué transgreden el mandamiento de Dios por las costumbres de sus ancianos? Jesús le estaba diciendo: para mí, sus ancianos no son más grandes que Dios. Pero para ustedes, sus ancianos sí son más grandes que Dios. Y ese es el peor error que se puede cometer. Ahora, si lo traemos al pueblo cristiano, ¿por qué pasa? Porque el pueblo cristiano tiende a idolatrar a la gente, a los líderes, a los grandes predicadores, porque así les gusta decir, los grandes predicadores. No hay cosa más desatinada que decir. Los grandes predicadores, es lo más desatinado que se puede decir. Hermano, como si el predicador se hubiese inventado la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Ser instrumentos. Lo que hacemos nosotros es leer la palabra y pedir, alzar la mirada al cielo y decirle: Señor, ahora dime tú, háblame tú, porque si voy así nada más, lo único que voy a hacer es hablar un poco de cosas sin sentido, y la gente, hermano, nunca va a entender la voluntad de Dios, el camino de Dios. Entonces Dios envía su Espíritu, Dios envía su palabra y Dios revela su palabra, y aún en los sueños Dios habla a los predicadores. Entonces, ¿de quién viene todo?
¿Del predicador o de Dios? Es de Dios. ¿Acaso no dice la palabra, no tengas temor por lo que habrás de decir, porque cuando estés frente a los jueces, yo pondré palabra en tu boca? ¿Acaso no dice eso la palabra de Dios? ¿Ah? Eso es así. Dios es el que pone su palabra. Dios es el que envía su palabra al predicador mientras predica y le recuerda esto más, y el predicador lo único que hace es ser, hermano, un instrumento en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué decir grandes predicadores? ¿Por qué decirlo? No hay sentido. Yo no hallo sentido. El pueblo cristiano tiende a idolatrar mucho a los predicadores. Los idolatra. Súmele a eso, a la idolatría del pueblo de Dios, súmele, o de los cristianos, la gran ignorancia que hay de los cristianos acerca de la palabra de Dios. Súmele esas dos cosas y van a saber por qué termina hermano, lo que los hombres dicen termina siendo más importante que lo que Dios dice. Porque cierto predicador aparece y como hermano figura ser una persona muy elocuente, la gente lo empieza a admirar mucho y lo termina idolatrando, y lo que esa persona empieza a enseñar, la gente se cree, y como no conoce la gente la palabra, porque ni siquiera muchos cristianos ni Biblia tienen, levante su Biblia, levante su Biblia, quiero ver dónde está su Biblia. Acá no hay Biblia, allá no hay Biblia, allá se hallaron esa Biblia, allá levantan el celular, allá levantan el hermano la tablet. Cero. Porque vamos a comprar el celular más caro, pero para la Biblia preguntamos si hay la de $3. Y si nos pueden regalar un Nuevo Testamento, con eso nos vamos contentos a la casa. Cero. ¿Por qué en los cristianos las tradiciones terminan convirtiéndose más importantes que el mandamiento de Dios? Porque hay hombres que les gusta ser idolatrados y hay gente que le gusta idolatrar a las personas. Y la misma gente que idolatra a las personas no conoce la palabra de Dios. Es ignorante de la palabra de Dios. Hoy día conversaba con un hermano y me decía, me contaba y me decía que él conversaba con otra hermana de otra iglesia y le decía, yo quisiera ya que Dios me utilice a través de los dones. Yo quisiera, decía, yo anhelo hablar en lenguas, anhelo poder ser usado de alguna manera por Dios, predicar la palabra de Dios. Y la otra persona que también era cristiana le había dicho, ¿qué es eso de dones? ¿Qué es eso? El hablar en lenguas. No, eso es del diablo, eso no es de Dios. Esas cosas no son de Dios. Los dones no son de Dios. Y el otro dice, no, pero aquí está, mira, ven a leer, ven, entérate de que esto es de Dios. Los dones. Y ahí dice el apóstol Pablo, anhelad los mejores dones, anhelad. Donde sanidad, donde lenguas, interpretación de lenguas, profetizar, el poder interpretar sueños, como aquel José, Daniel, en quien reposaba el espíritu de los dioses, ningún misterio le era oculto, dice la palabra acerca de Daniel. Era un hombre muy usado por Dios, nunca quiso dinero a cambio del don que Dios le dio. Él no quería que le paguen por eso. Ese es el ejemplo a seguir. Pero la gente, hermano, tiende a idolatrar a las personas, a los líderes espirituales. Y lo que esos líderes digan, ellos se lo creen. Así es como termina la tradición por encima del mandamiento. Entonces, idolatría, más ignorancia de la palabra de Dios.
son los dos ingredientes perfectos para que las tradiciones terminen siendo primero. ¿Por qué sucede? Porque tenemos un pueblo que idolatra. Van a un concierto cristiano a pedir autógrafos. A pedir autógrafos en un concierto cristiano, hermano. Ay, no, es que tengo que conocerle, es que esto, que el otro. Pastores que, hermano, parecen más que pastores, parecen, hermano, actores de Hollywood o estrellas de Hollywood. Músicos cristianos que anhelan ganarse, así quieren tener los premios Grammy y que les tomen la foto y que sepan que ellos tienen los premios Grammys ahí, que han alcanzado un gran logro para ellos, algo grandísimo, han alcanzado algo precioso. Cuando Cristo venga, ni los va a reconocer. ¿Sabe qué les va a decir Cristo? Lo que ustedes recibieron en esta tierra, esa fue su recompensa. Porque aquel que anhela la vanagloria de los hombres, la gloria de los hombres, ya ha recibido su recompensa. No va a recibir nada de parte de Dios. Pero aquel que rechace la gloria de este mundo, ese va a recibir la gloria de Dios. Dios va a honrar a aquellos que han aprendido a morir a sus deseos y a sus pasiones. ¿Quién le enseñó al cristiano a vivir el cristianismo como lo está viviendo hoy en día? Busca a Dios cuando quiere, lee la Biblia cuando quiere, hermano, ora cuando quiere. O sea, todo lo que Dios dice no tiene importancia. No tiene importancia. ¿Sabe por qué no tiene importancia? Porque ni siquiera sabe qué dice Dios. Ni siquiera lo sabe. Y siempre que hablan dice, no, es que así dice mi pastor. ¿Y quién es su pastor? Usted tiene que decir, así dice la palabra de Dios. Dice amén. Así está escrito. No decía así Cristo. Escrito está. Aquí está. Mire, aquí lea y mire lo que dice la palabra de Dios. Hay otros que dicen, es que en el TikTok vi, es que en el internet está, es que vi en el Facebook. Ciegos. Son ciegos. No conocen la palabra. Por eso es que terminan poniendo el mandamiento, la tradición por encima del mandamiento. Mire lo que dice Mateo 23:9. Yo quiero que alguien lea, por favor. Rápido, rápido, hermano, despiértese. Mateo 23:9. Hoy viene disgustado, hermano. A ver, lea, por favor. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Siga. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el es Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Mire, ¿qué les dice Cristo en Mateo 23? Si usted lee todo el capítulo 23, ¿sabe qué les dice? Hermano, cosas importantes acerca de esto. No llamen a nadie rabí. ¿Cómo no debemos llamar a las personas? Mi rabí, o sea, mi maestro, ¿sí? No podemos llamar a nadie, ni nosotros nos podemos hacer llamar maestros de la gente. Por más títulos que tenga, doctorado en divinidades, hermano, le hayan llevado 7 veces al cielo, haya ido 4 veces a Marte y haya regresado y se haya ido al infierno y haya regresado acá. Por más que usted haya hecho lo que haya hecho, Jesús dice, no se hagan llamar maestros. Porque ustedes son todos hermanos y uno solo es vuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro?
Mi Cristo. Diga conmigo, mi Cristo. Él es mi maestro. Si yo estoy aquí hablando de algo, hermano, es porque aprendí de Él. Él es mi maestro. Yo jamás podría robarme las palabras de Él y hacer como que yo las hubiera dicho, o hermano, atribuirme esa sabiduría de mi Señor a mí y decir, no, es que yo soy el pastor ungidísimo y hermano, ni hago así y la gente se va al suelo, entonces yo soy su maestro. Jesús dijo, nunca se hagan llamar ni ustedes maestros, ni permitan que la gente les diga maestros, ni rabí, peor padre. No, jamás. No llame a nadie padre, ni padrecito. Bueno, eso en el catolicismo. Pero aquí en la iglesia cristiana también la gente, lo he escuchado. Lo he escuchado. Papá, le dicen al pastor. Papá. Y el pastor, ¿qué pasa, mi hijo? Dice. Sí, sí pasa. No pasa solo en el catolicismo. Pasaba también en el judaísmo. ¿Por qué cree que Jesús les dice, no llamen a nadie padre? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque había gente que llamaba padre a los sacerdotes, a los fariseos. Y como los llamaban padre, ellos se creían los dueños de la verdad. Y cuando aparece Cristo, los desenmascara y los avergüenza, los deja en ridículo. Y por eso lo mataron, pues no les gustó. Entonces mire, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que termina la tradición siendo más grande que el mandamiento? Lo que los hombres dicen siendo más importante que lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque la gente acostumbra a idolatrar a los líderes. Y los líderes que les encanta ser idolatrados. Y cualquier cosa que dicen, la gente se cree porque no conoce la palabra, porque ni siquiera leen la Biblia. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero si en este momento me pongo a preguntar qué versículo ha leído en esta semana y qué ha aprendido de la palabra de Dios ayer, hoy en la mañana, nos vamos a topar con muchas sorpresas. Ay, pastor, no leo. No, hace una semana que no leo. Habrá gente que, no, yo un mes. Yo, pastor, no tengo ni Biblia. Yo no leo. Y otros se van a atrever a decir, ¿sabe qué, pastor? A mí no me gusta leer. No me gusta la lectura. No veo. Otros van a decir, no veo. Es que no veo, ya no veo. Cuando queremos algo, lo obtenemos como sea. ¿Verdad que sí? Cuando usted se enamoró, no había quien le detenga. ¿Verdad? 11, 12 de la noche caminando, regresando ahí los enamorados, ¿verdad? Sin miedo a que les roben nada, regresando del norte al sur. Pero cuando no se quiere, puede estar al lado viviendo y nada. ¿Qué le quiero decir con eso? Que si nosotros vivimos en ignorancia de la palabra de Dios, vamos a terminar poniendo las tradiciones por encima del mandamiento de Dios. Y cuando nos demos cuenta, vamos a empezar a juzgar a los demás. Mire que viene sucio a la iglesia, viene cochino, mira cómo viene, hasta tierra deja en la iglesia, mira cómo viene. No, hermano, usted que viene sucio, quédese ahí en la puertita nomás, no, usted no va a entrar porque este es lugar santo, aquí la presencia de Dios se mueve y usted viene cochino a la iglesia. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor?
Primero limpia tu corazón cochino antes de estarte fijando en que si un hermano viene con tierra en los zapatos. ¿Es así o no es así? No hagáis acepción de... ¿Ese es mandamiento o no es mandamiento? Es mandamiento. No laves lo externo nada más, sino primero lava ¿qué? Lo interno. ¿Qué es más grave? Que el hermano venga, hermano, con tierra en los zapatos y tal vez ensucie la iglesia, o hermano, que venga una persona y no quiera perdonar y viva amargado. ¿Qué es más grave? El que está amargado. Si ese no se arrepiente, hermano, ese va para abajo. Pero el que vino con tierra en los zapatos, hermano, no importa. Si su corazón está bien con Dios, se va con el Señor. Se acabó. No hay más. Pero sí se da cuenta cómo a veces podemos caer en cosas ilógicas, en locura. Por eso es que la gente piensa que los cristianos están locos, cuando la palabra de Dios es muy coherente. La palabra de Dios es lo más coherente que hay en esta tierra. Lo más coherente. Jesús le está diciendo, lo que entra en la boca no contamina el espíritu ni el alma, sino lo que sale de la boca, que son las maldiciones, las blasfemias, las malas palabras, los chismes, las murmuraciones. Eso, la ira, el enojo, eso termina ¿qué? Contaminando a los demás. No lo que entra por la boca. ¿Sí se da cuenta que es lo más coherente? Lo que Jesús está diciendo es lo más coherente. Pero ¿por qué la gente no entendía eso? Porque estaban ciegos. Por eso Jesús los dijo, déjenlos. Porque se fueron enojadísimos con el Señor y dijeron, me resentí con este Jesús. Y los discípulos vinieron asustados diciendo, Señor, mira, ya se fueron. Ellos podían ser parte de nosotros. Bueno, le estoy apreciando. Se fueron enojados, Señor. Y Jesús les dijo, déjenlos, porque son ciegos y guías de ciegos. Y un ciego que guía a otro ciego, los dos van a caer en el hueco. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué pasa eso? Porque el pueblo de Dios es idólatra. Idolatra a las personas, a los cantantes, a los pastores. Y no conoce la palabra de Dios. Desconoce la palabra. ¿Cómo sucede? Porque la gente, los líderes espirituales, hermano, son ejemplo para los demás, y lo que ellos dicen muchas veces, hermano, es que muchas veces sale de la misma palabra de Dios. Puede tener, hermano, 9 verdades, pero puede estar acompañada de una sola mentira y ya se torció todo. Y se torció todo y se echó a perder todo. Yo puedo estar diciendo 99 verdades acompañados de una mentira. Y por esa mentira se echó a perder todo. Y es más, déjeme decirle algo más interesante. ¿Sabe de qué se va a acordar la gente? No se va a acordar de las 99 verdades. ¿Sabe de qué se va a acordar? De la una mentira. De eso se van a acordar. ¿Cuál fue la mentira que se inventaron estos fariseos? ¿Cuál fue la mentira? Si tú traes tu dinero al templo y lo dejas en el templo, ya eso se te hace paso. Ya no tienes nada que darle a tus padres. Esa fue una mentira. ¿Pero por qué la gente se creyó? Porque no conocían la verdad. Por eso se lo creyeron. Pero empezaron a usar verdades. Por eso yo le digo una cosa. Cada cosa que usted escuche, examínela, apúntela
y vaya a su casa y examínela si es conforme a la palabra de Dios o si no es así. Y si usted encuentra una falla, hermano, usted tal vez después le manda un WhatsApp, pastor, o hermano, o tal vez lo encuentra en otro culto y le dice, ¿sabe qué, pastor? Esta tal vez yo quisiera que me explique mejor porque no lo entendí muy bien. No le va a ir a decir, pastor, usted está torcido. No. Tal vez al pastor se le chispoteó, hermano. ¿Sí? Porque somos humanos. ¿Amén o no amén? O sea, yo no soy Cristo, yo no soy Dios, hermano. No es que mi sudor es bendito, nada. No es que mi sudor es agua bendita, hermano. Pero hay mucha gente que sí hace eso. Hay mucha gente que sí, y la gente se cree. Había un predicador que veía en internet, y hay locuras que se ven, pero él era demasiado santo y él no podía pisar el suelo. Así que la gente se arrodillaba y él pisaba encima de la gente. Y él caminaba y la gente se tenía que poner abajo, porque él es santo. Ay, hermano. Y la gente se pone ahí. Es lo más terrible. Que dice la palabra, mi pueblo es llevado cautivo. ¿Y llevado cautivo por quién? ¿Quién lo lleva cautivo? El pecado. ¿Por qué es llevado cautivo? Porque es ignorante de las cosas de Dios, no conoce. Así que yo le quiero decir una cosa, deje de ser ignorante de la palabra de Dios y cómprese una Biblia. No le digo que se compre la más cara, pero cómprese una Biblia de estudio y empiece a estudiar la palabra de Dios. Y vamos juntamente, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, vamos estudiando la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Y no se conforme solo con, hermano, venir a la iglesia, cruzar los brazos, medio dormirse y, ¿de qué? No sé, algo de un pastor que andaba pisando encima de los demás. Es lo único que me recordé. Sí. O sea, no escucho nada. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Yo quiero que alguien lea, por favor, Hechos 17:10. Hechos 17:10. Rapidito, hermano, que se nos acaba el tiempo. Hechos 17:10. Amén. Léalo, por favor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Hechos 17:10. A ver, siga. Y ellos, habiendo llegado, entraron en sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. ¿Qué hacían estos? Y mire que el Señor, el apóstol Pablo, los considera más nobles que los ¿de dónde dice? De Tesalónica. O sea que, mire, delante del Señor hay estatura espiritual. Diga conmigo, estatura espiritual. Dígalo una vez más, estatura espiritual. No todos tienen la misma estatura. Estos tenían más estatura que los de Tesalónica. ¿Por qué tenían más estatura? Porque estos no se dejaban engañar. Apocalipsis 2 dice, ustedes saben probar a los que se dicen ser llamados apóstoles y los han encontrado falsos. Pero hermano, viene un profeta y la gente se vuelve loca. El profeta, es que lo que pasa es que estoy endeudado y quiero que el profeta me diga que ya voy, que el Dios va a pagar todas mis deudas y quiero, entonces yo voy y hermano, y el profeta viene y le dice, tú te vas a ir de viaje a Estados Unidos, tú te vas a ir de viaje acá, Dios a ti te va a dar esto, Dios a ti te va a bajar de peso, tú estás muy gordo, Dios te va a bajar de peso, tú necesitas esto, Dios te va a dar, y la gente, ay, este es un profeta de Dios. Y no se dan cuenta que ningún profeta, más que profetas de Dios, son charlatanes. Porque después de dar un montón de charlatanería, ponen adelante un montón de canastas y dicen, hermano, la gente sale con una mano aquí y la otra acá. O sea, salen pelados. Los vaciaron, en otras palabras.
Le sacaron todo, hasta lo que no tenían le sacaron. ¿Por qué le sacaron lo que no tenían? Porque hasta les hicieron firmar promesas. ¿Se ha escuchado de eso? Pactos, les hacen firmar pactos. Firmen aquí, ustedes van a dar tanta cantidad de dinero en tal tiempo. Así facilito, ¿no? Construir una iglesia grande y tener un montón de cosas. ¿Pero a base de qué? A base de locura, de torcer la palabra por mandamientos de hombres. Y algún día estuve yo, cuando era joven, y vino un profeta así, y yo salí así, hermano, una mano atrás, otra adelante. Yo salí así, nos sacaron todo. Y al final nos hicieron firmar algo para construir el templo, y teníamos que dar en cierto. Y mire lo que dijo ese profeta. Ahora dijo, desato al ángel de miseria, dijo así, lo recuerdo clarito. Desato al ángel de miseria, el que no cumpla, dijo, con eso, que el ángel de la miseria lo persiga. Dios bendito. Imagínense. Esos son profetas de Dios. Así son los profetas. ¿Usted ha visto a Elías desatando ángeles de miseria porque la gente no le daba plata? ¿Usted ha visto a Eliseo diciendo cuánto hay por los milagros? ¿Usted vio a Daniel haciendo eso? A Daniel, por interpretar sueños, le quisieron dar dinero. Daniel dijo, eso es para los tuyos, eso es para tus siervos. Yo no quiero nada. Pablo, Pedro, los discípulos de Cristo, que dijo cuando Simón le quiso dar plata a Pedro, a los discípulos, y les dijo para que me den de esa unción, para yo poder imponer mis manos también y que la gente reciba ese poder. ¿Qué dijo Pedro? Estás en cárcel, perece tú y tu dinero, le dijo, porque has querido comprar a Dios con, hermano, si pudiera traducirse a la versión Cristian Bonifaz, ya con cochino dinero. Has querido comprar a Dios, porque el dinero es cochino, hermano, o no es cochino, un montón de bacterias, hermano. Claro. ¿Y con eso quieres comprar el poder de Dios? ¿Piensas que Dios quiere tu dinero? Y la gente no se da cuenta. Y la gente está así, miren. Por eso Jesús lo dijo, ellos son ciegos y guían a otros ciegos. Y lo peor es que los ciegos que son guiados por ellos no quieren abrir los ojos, no se quieren dar cuenta. No lo quieren hacer. Como Pablo dijo, yo no quiero lo suyo, yo los quiero a ustedes para el reino de Dios. Amén, eso es así. Pero mire, estos tenían estatura espiritual y estos iban a examinar todos los días para ver si lo que Pablo les enseñó, Pablo y Silas les enseñaba, era lo correcto. ¿Usted hace lo mismo? Le pregunto yo. ¿Hace lo mismo usted? Los hermanos que tal vez estén viendo por internet, ¿hacen lo mismo? Muy pocos. Muy pocos lo hacen. Porque usted escucha la prédica y llega a su casa y se pone a ver una película. ¿Sí? No, ya en la Biblia, ¿dónde también queda? Por ahí queda guapotada. Hasta el siguiente culto. Ahí vamos a escuchar a ver qué nos dice el pastor. Ni apuntamos siquiera porque no, los lápices son muy caros. Cuaderno y no tengo. No apunto, aquí tengo todo se queda aquí, sale a la puerta, ya no se acuerda ni cómo me llamo. Y piensa, hermano, que se las sabe todas. Y cuando vienen los falsos maestros, pan comido. Pan comido. Los falsos maestros saben cuando un pueblo es ignorante y se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. Entonces, mire, ¿y qué dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 7?
Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Lea por favor alguien. También debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ay, Señor. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mire. Tendrán apariencia de piedad. Mire, preste atención. Pero negarán la existencia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Wow, hasta ahí nomás. Hermano, ¿hay algo más que decir aparte de eso? O sea, ¿esta gente qué es? Es gente malvada. Gente malvada. Entonces, ¿cómo sucede esto? Ya le dije por qué. Ahora, ¿cómo sucede? Estos líderes espirituales supuestamente empiezan, hermano, a enseñar a la gente, empiezan a dar enseñanzas. Como la gente ni siquiera se toma el tiempo de estudiar la palabra de Dios, a ver si es verdad o es mentira, esta gente termina comiéndose todo lo que le dan. Y esta gente, hermano, empieza a ser guiada por gente malvada. Gente malvada, porque el que hizo ese mandamiento de que trae tu dinero al templo y a tus papás no les des nada, eso es de alguien malvado. Eso es de alguien malvado. ¿Dice amén o no? Amén. Eso es de alguien malvado, hermano. ¿Qué dice la palabra? El que no sustenta su casa ha negado la fe. Ha negado la fe. Y el que descuida a sus padres en la vejez, ese es peor que un impío. Porque déjeme decirle que muchos impíos no hacen eso. O sea, mucha gente que no conoce la palabra no hace eso. Pero lo hacían en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Así que si usted se pelea con su papá, se pelea con su mamá, tenga cuidado. Ame a sus padres. Porque lo que uno siembra, termina cosechando. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, súmele a eso la maldad de esta gente. Gente mala. Disfrazados de ovejas, pero son lobos. Que lo único que buscan es satisfacer su ego, su orgullo. Y empiezan a enseñar locura y media. Hablan, hermano, cosas que les salen de la barriga. Hablan sin conocer la palabra. Y la gente levanta la mano y dice, amén. Pero nunca se toman el tiempo de ver si eso está bien o está mal, conforme a la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta por qué llega a torcerse el mandamiento? ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué la gente puso primero ¿cómo se me fue el nombre? La tradición antes que el mandamiento. ¿Sí se da cuenta? Ahora déjeme decirle cuándo sucede eso. Preste atención. Eso sucede cuando la palabra de Dios no es predicada como debe ser predicada. Ahora, alguien preguntará, ¿cómo debe ser predicada la palabra de Dios? Sencillo, es bien fácil. Porque la gente dice, no, es que hay muchas formas de interpretar, hay muchas formas de interpretar, cada quien interpreta a su manera. ¿Sí lo ha escuchado? Usted puede interpretar la Biblia a su manera, tú puedes interpretar a tu manera, cada quien puede interpretarlo a su manera. Así piensa la gente, ¿verdad? Pero todo eso es una locura, está mal. ¿Cómo debemos interpretar nosotros la palabra de Dios? Es tan sencillo. Usted debe interpretar la palabra de Dios como la interpretaron los apóstoles y los profetas. Punto, se acabó. Nada más. Porque el apóstol Pablo interpretó la palabra. Lo de atrás lo trajo adelante, lo del Antiguo Testamento lo trajo adelante y nos lo enseña y nos da leyes.
¿Es tan difícil entender no dejen de congregarse? ¿Es difícil entender eso? No, eso no se puede interpretar de muchas maneras. Sencillamente, no dejen de congregarse. ¿Es difícil entender amaos los unos a los otros como Cristo los amó? ¿Es difícil entenderlo? No es difícil entenderlo. Es difícil entender no hagan tesoros en la tierra, sino en el reino de los cielos. ¿Es difícil entenderlo? No lo es. Entonces no hay lío. Y lo que la palabra de Dios nos enseña, fíjese, lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros debemos, hermano, edificar. Efesios 2:20. Alguien léalo rápidamente, por favor. Edificar sobre, hermano, la roca, amén, sí, la roca. Pero nuestro fundamento tiene que ser el mismo fundamento que usaron los apóstoles y los profetas. Hermano, si usted pone delante suyo al profeta Elías y usted se da cuenta que Elías era un hombre de Dios que jamás le interesó el dinero de los demás, usted sigue el mismo ejemplo y punto, y se acabó. Si usted sigue el camino del apóstol Pablo, sigue el ejemplo del apóstol Pablo. Nada más. No hay vueltas que darse. ¿Alguien lo encontró? Lea, por favor. Léalo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Bien, ¿Sí? todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. La primera piedra, la piedra angular, la más importante, ¿cuál es? Cristo. Sobre esa piedra, ¿quién está? Apóstoles y profetas. ¿Y nosotros? No vamos a inventar nada. ¿Sí? Dígale que está al lado suyo, hermano, no inventes nada. ¿Sí? Aquí no hay formas de interpretación. Usted mire la palabra como la miraron los apóstoles y como la miraron los profetas y punto, y se acabó. Sigue el ejemplo de ellos. Yo, hermano, desde que el Señor he podido conocer su palabra y he podido aprender, hermano, ha habido profetas que han marcado mi cristianismo, profetas de la palabra. Uno de ellos es Jeremías, otro es Isaías, otro es Elías. Y sé, hermano, cada cosa que ellos hicieron, hermano, y he ido aprendiendo de ellos, de los apóstoles. Y todos nosotros, incluidos los apóstoles y los profetas, de Cristo. Aprendemos de Cristo. Él es la piedra principal. Y todo lo que salga de ahí no tiene nada que ver con el cristianismo. Nada, absolutamente nada. Si usted ve un profeta que viene a hablar 4 cosas salidas de la barriga y al final quiere dejar, hermano, desnuda la iglesia, yo no veo ese ejemplo en ninguno de los apóstoles ni los profetas. Entonces ese es un malvado. Segunda de Timoteo, lo que acabó de leer usted mismo. Ese es un malvado que viene a ¿qué? A aprovecharse de los demás. Así de sencillo. Hermano, si solo póngase a pensar, si el profeta Elías entrara en una de esas iglesias donde hasta contar 3 pongan todo lo que tienen aquí adelante para que Dios les dé 100 veces más. Si entra Elías, hermano, hace desde de fuego y lo consume ese. Porque es que es un malvado. Es un malvado. ¿Qué sentido tiene hacer eso? No tiene ningún sentido. La gente no se va a salvar haciendo eso. ¿Sabe cómo se va a salvar la gente? Siguiendo el ejemplo de Cristo, conociendo a Cristo, amando a Cristo, viviendo en Cristo. Así se va a salvar la gente. Muriendo para nacer de nuevo con Cristo. Y lo que usted tenga, de eso, hermano, déjele a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
Dice el salmista David que el hombre bueno deja herencia a sus hijos. El hombre bueno. Pero que los justos, Dios es el que les da herencia a ellos. A los justos. Pero lo suyo es suyo, hermano. Eso es algo que Dios le ha dado a usted. Para que usted le dé a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y si alguien no tiene nada que darle a sus hijos, o se preocupa tanto por dejarle algo, hermano, déjele el camino del Señor. Dice amén. Enséñele el camino de justicia, porque a los justos, ¿quién les da herencia? Dios. Punto. Se acabó. Dios ve por los justos. ¿O no dice el salmista? He sido niño, he crecido y no he visto justo, ¿qué dice? Desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Amén. Dele un aplauso, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero finalizar dándole 5 consejos para evitar todas estas cosas. Quiero dictárselas nada más porque el tiempo se nos acabó. Primer consejo. Entender a quién estamos siguiendo y no dejar de mirarlo todos los días. ¿A quién está siguiendo usted? A Cristo. Todos los días mírelo y no quite su mirada de Cristo. Aprenda de Cristo. Hable como Él hablaba. Piense como Él pensaba. Camine como Él caminaba. Viva como Él vivía. ¿O para qué es cristiano? ¿No? ¿Cristiano no significa seguidor de Cristo? Amén. Eso significa ser cristiano. Y todo lo que esté aparte de eso, que no forme parte del carácter de Cristo, deséchelo de su vida. Adulterio, fornicación, desórdenes, apártelo de su vida. Segundo consejo. Ninguno de nosotros es mayor que los demás. Porque Cristo lo dijo, uno solo es vuestro maestro y ustedes son hermanos. Así que los pastores no son líderes. Yo siempre me peleo con eso. Los pastores no son líderes. ¿Qué son los pastores? Servidores, siervos. El que quiera ser más grande allá, ¿qué dice? Sirva acá. Sea servidor. Jamás idolatre a ningún pastor. Jamás lo haga. Y que Dios me libre a mí, hermano, de algún día querer ser idolatrado por la gente. Que Dios me libre. No tengo por qué, ni con qué, pero que Dios nos libre de esas cosas. Amén. No debería ser un objetivo nuestro ese. Tercer consejo, nunca dejes de examinar lo que escuchas. Amén. Jamás no lo dejes de examinar. Todo lo que escuchas, examínalo con la palabra. Todo, absolutamente todo. Todo llévalo al punto de vista de los apóstoles y de los profetas. Si algo escuchas, anda a la Biblia. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Sí? Ahí no sirve lo que dijo el pastor Panchito de acá, del pueblo tal. No, lo que digan un montón de pastores no tiene sentido comparado a lo que Cristo dijo y Dios a través de los apóstoles y de los profetas. Amén. Así que no andes buscando opiniones de la gente. Busca la opinión de la palabra. Cuarto, nunca dejes de asistir a una iglesia de sana doctrina, ya que la interpretación sola de la Biblia puede ser manipulada. Tú no te puedes encerrar en un cuarto y decir, no, entonces yo solito voy a aprender. No. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 20, 21, dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Por eso, nunca dejes de congregarte en una iglesia
Y como tú vas a examinar la palabra, te vas a dar cuenta si es de sana doctrina o de doctrina falsa. Es facilito. Cuando tú llegas a una iglesia, rapidito te das cuenta. Si tú aprendes a examinar a las personas y el ambiente en el que estás, te vas a dar cuenta rapidito qué busca la iglesia, hacia dónde se dirige. Y el que está delante, solo con escucharle hablar, te vas a dar cuenta hacia dónde se está dirigiendo. Amén. ¿Sí? Y quinto, nunca dejes de aprender de Cristo. Jamás. Nunca digas, ya lo sé todo, no me hace falta aprender de nadie ni de nada, porque la palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios es infinita. Amén. Nunca vamos a terminar, ni toda nuestra vida nos va a alcanzar para terminar de aprender de Cristo. Yo tengo 34 años de edad, llevo más de 20 años siguiendo a Cristo y recién estoy empezando a entender a Cristo. Miren, he servido a Dios, he predicado, he hecho muchas cosas, pero recién estoy empezando a entender muchas de las cosas que Cristo dijo. Pero me falta un montón de camino. Quiero que terminemos leyendo el Salmo 92.5. Salmo 92.5. Todos abran su Biblia allí, por favor. Y aquellos que se guardaron ya la Biblia, esperen un ratito, no se vayan todavía. Salmo 92.5. Mire lo que dice el rey David. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Los insensatos no entienden que los pensamientos de Dios son profundos y que la sabiduría de Dios no tiene límite. Así que jamás pienses que ya lo sabes todo, porque no sabemos todavía casi nada del Señor. Y una cosa es saber y otra cosa es entender y vivir lo que el Señor nos dice que vivamos. Yo creo que eso es lo más difícil, porque, hermano, conocer y vivir son dos cosas diferentes. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hermosa noche que nos has regalado. Papá, gracias por darnos el privilegio de estar aquí. Los que hoy están aquí, Señor, han venido con un deseo en sus corazones, al igual que yo, Señor amado, de aprender más de ti, de conocerte más y de agradarte más. Te pido, Señor, que no dejes de hacer tu obra en cada uno de ellos, en cada corazón, en cada vida, en cada mente. Que no dejes de hacer tu obra en nosotros. Ayúdanos, papá. Quita de nosotros, Señor, la maldad, el orgullo, la altivez y la ociosidad, Señor, que hay en tu pueblo, Señor, esa gran ociosidad, bendito Dios, que no nos deja, Señor, dejar las vanidades, Padre Santo, para buscar tu rostro, para conocerte más, para meditar en tus palabras. Dígale, Señor, yo quiero que tu palabra, Señor, esté en mi mente, esté en mi corazón, Señor, se grabe en lo más profundo de mi corazón, que tus palabras resuenen en mis oídos, Señor. Yo quiero conocerte más. Quita la vanidad que hay en mí. Quita, Señor, como dijo Acur, Señor, en Proverbios 30, quita la vanidad que hay en mí, Señor.
porque siempre tenemos tiempo para todo lo terreno, pero para ti siempre ponemos excusas. Perdónanos, oh Dios. Pero gracias porque hoy estamos aquí, porque en tu voluntad estuvo este día, papá. Yo te alabo y te bendigo. Nada es mío, Señor. Todo viene de ti. Yo no soy nada, Señor amado. Nada soy yo, Señor. Tú eres todo, Padre. Gracias, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, poderoso de Israel. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.